El pasado 12 de mayo fue el día de la fibromialgia y bueno, de alguna manera se considera todo el mes de la fibromialgia y hablamos de un cuadro de dolor crónico que se localiza fundamentalmente en el aparato locomotor. Hablamos de huesos, articulaciones y todos los músculos, ¿verdad?, que lo componen y que se acompaña a su vez de múltiples manifestaciones clínicas que afectan también a otros órganos y sistemas. Es la patología más prevalente y que fue ya reconocida por la OMS allá por el año 1992, o sea que no es tan nueva, estamos hablando de acá, que hace prácticamente 30 años, pero que a veces no todos los médicos manejan adecuadamente esta patología, muchas veces es cuestionada en cuanto a si realmente es cierta o no por la multiafectación que tiene en los órganos. Las pacientes generalmente deambulan de un especialista al otro y no se llega a un diagnóstico adecuado. Lleva años en este diagnóstico que obviamente lleva a un agotamiento, descreimiento y muchas veces también al estrés y a la depresión. Vamos a la primera plaquita, que justamente tiene que ver con que se trata de una enfermedad orgánica, que es crónica, o sea, es para toda la vida, multisistémica porque afecta a todo el cuerpo, a varios órganos, y es progresiva, o sea, esa cronicidad no es que se mantenga tal cual en el tiempo, sino va incrementando la sintomatología. Vamos a la segunda placa, que hace referencia obviamente a que se trata de un problema de salud pública, también es un problema de salud laboral por todo el ausentismo que esto implica y muchas veces la necesidad incluso de algún tipo de cese anticipado en la actividad laboral con todo lo que eso implica económicamente, que afecta tenemos un cerillo de más, a unas 90.000 personas, es una corrección que quiero realizar, esencialmente femenina, como vemos acá en esta parejita, estamos hablando de un 85% en las mujeres y aproximadamente un 15% en los hombres. Seguimos avanzando con la plaquita siguiente, que hay un desconocimiento profesional, como les decía, y esto es real. Si bien lleva 30 años la enfermedad, yo por ejemplo me recibí en 1992, el mismo año que se declara por la OMS el reconocimiento de esta enfermedad, hace casi 30 años, y yo en mi carrera nunca me hablaron de la fibromialgia, o sea, después obviamente uno se va actualizando. Entonces a veces hay un desconocimiento profesional, es de difícil tratamiento porque ya de por sí el diagnóstico es complicado, porque es multisistémico, afecta muchos órganos, como les decía, con sintomatología muy variada. Muchas veces con un abordaje inadecuado, porque la persona viene con que le duele de la punta del pie a la punta del dedo gordo y eso se suma, vamos a ver, a otras sintomatologías. Y las pacientes deambulan o van de un especialista a otro sin un diagnóstico claro y obviamente si no hay un diagnóstico no hay un tratamiento adecuado. Y obviamente eso lleva también a mitos y mala prensa, donde muchas veces se dice que esto es un invento, que esto está asociado fundamentalmente a personas con determinado tipo de carácter o ansiedad o inestabilidad emocional que lleva entonces a esa situación. Vamos a la siguiente plaquita que tiene que ver con los síntomas. El gran detonante generalmente es el estrés ante todo este tipo de situaciones y como les decía estamos ante el dolor en el aparato locomotor y por eso tenemos acá estos imancitos, porque los dolores pueden aparecer, hay varios puntos que se llaman, es lo que se conoce como los tender points, de los cuales habría que tener 11 de los 18 en lo que es el diagnóstico. Hay todo un protocolo diagnóstico de hoy en día, digo que obviamente no vamos a hablar, pero en definitiva estamos hablando de dolor, por ejemplo, en miembro superior, que se da a nivel de distintas articulaciones que lo componen, muchas veces a nivel de cuello, después con ya lo que es aparición de cefaleas o migrañas persistentes, como les decía, vamos a seguir con el otro miembro inferior el miembro superior del otro lado, también muchas veces que afecta a la zona torácica, esternón, columna cervical, y obviamente así vamos bajando a lo que son los dolores a nivel de pelvis y después también de miembro inferior, tanto derecho como miembro inferior izquierdo. Esto es en lo que tiene que ver con los puntos dolorosos, articulaciones, como decía, de brazos, de miembros inferiores, esternón, columna, bajamos a pelvis, luego miembros inferiores. Y el comentario más común es me duele todo el cuerpo. Claro. La verdad, me duele todo el cuerpo. A veces el hemicuerpo inferior, a veces el hemicuerpo superior, a veces una mitad, a veces la otra mitad. Sí, y en ese sentido hay una señora acá que tiene 73 años, hace 6 años que me han diagnosticado fibromialgia. Como bien vos decías, es una patología difícil de diagnosticar, ¿no? Porque primero te pasan por un montón de interpretaciones hasta que a veces, no sé, con todo respeto, dicen
como no saben lo que es, te dicen que es fibromialgia, ¿no? A veces sí. En la Depende, incertidumbre depende de la capacitación, la formación del médico, ¿no? del docente. Exactamente. Dice que es bueno, una enfermedad muy cruel, muy dolorosa, que parece no tener cura. Totalmente. Y bueno, y por aquí la señora pregunta, y me sumo, ¿no? ¿Por qué le pasa casi que por exclusividad a las mujeres por sobre los hombres? Por el porcentaje ese que diste recién. Capaz que se lo preguntamos ahora a nuestra invitada. En realidad porque se conjugan varios aspectos también que muchas veces tienen que ver con también aspectos hormonales, ¿no? Pero digo, lo podemos consultar ahora con la especialista. Y lo otro, así ya te cumplo con los mensajes de las personas, es una enfermedad que no tiene cobertura del Banco de Previsión Social, es reconocida por la Organización Mundial de Salud, como vos decías, pero sin embargo vos tenés fibromialgia y no puedes justificar tus faltas en el trabajo. Es el gran problema porque a veces, como digo, uno puede evidenciar una mancha en una piel, uno no puede evidenciar un dolor. Porque tú me puedes decir en este momento que no puedes más de dolor en el brazo y yo no te lo puedo ver el dolor. Entonces, a veces las cosas que no son, que son de difícil diagnóstico y no son tan tangibles a la hora del diagnóstico, complican. Y por eso decíamos que es un problema de salud laboral. Después vamos a estar hablando con nuestra invitada. Grado leve, moderado, severo. Leve, por ejemplo, es aquella versión, la persona dice, yo me levanto y parece que hubiera hecho ejercicio, y nunca hice ejercicio, o hice ejercicio y me duele absolutamente todo. Grado medio, moderado, asociado más a rigidez y estímulos más sensibles, dolor insoportable en el más severo, que no se toleran a veces ni las sábanas, se lleva muchas veces incluso a depresión e ideas suicidas. Vamos rápidamente a la siguiente plaquita. No, perdón, vamos a la anterior, volvemos a la anterior. Otros elementos, fatiga, alteración del sueño, alteración de la concentración, alteración de la memoria, ansiedad, tristeza. Sí, vamos a la siguiente. Ahora sí, migraña, trastornos digestivos, trastorno urinario, o sea, como les decía, afecta absolutamente todo el sistema orgánico. Creo que tenemos alguna más. Ahí está, vértigos, dolor menstrual, o sea, exacerbación a veces de dolores menstruales, alteración del humor, alteración también de lo que es la regulación de la temperatura. O sea, estamos hablando, como les decía, una enfermedad crónica, multisistémica, progresiva, de difícil diagnóstico y que obviamente lleva a un deterioro importante en lo que es la calidad de vida de las personas. Vamos a tomar contacto ahora con Claudia Souto, quien es presidenta de la Asociación de Pacientes con Fibromialgia y Enfermedades de Sensibilización Central. Así que bueno, Claudia, gracias por estar con nosotros par de minutitos. Hay mucho para hablar, obviamente, de esta enfermedad. Es un debe importante en la sociedad y en el colectivo médico también, pero nos parecía importante que teníamos que tocar el tema. Y por ahí capaz que tú puedas responderme, te doy los buenos días, ¿por qué más en mujeres que hombres? Buen día, ¿cómo están? Bueno, primero que nada agradecerles porque realmente el informe fue excelente de parte tuya, doctor, y de parte también de mi tocaya, que el comentario con respecto a la seguridad social es muy importante y es uno de los motivos por el que nuestro colectivo trabaja incansablemente. ¿Por qué básicamente mujeres? Si vamos a la academia, no hay todavía una explicación científica, digamos, una explicación aceptada por la comunidad científica. Pero creo que tu respuesta, que tiene que ver con las alteraciones y los cambios hormonales que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra vida, es la más aceptada, exactamente, porque la fibromialgia altera también y muy, muy fundamentalmente el sistema endocrino. Y bueno, se está estudiando que esa sea una de las causas por las que 8 de cada 9 pacientes somos mujeres. Capaz que dicho en porcentajes no queda tan claro, como decías vos, pero dicho en cantidades, 8 de cada 9 personas somos pacientes. Nosotras hablamos de que es una enfermedad de género. Te iba a preguntar, Claudia, o sea, porque ya lo que tiene que ver con las características de la enfermedad, de alguna manera la hemos agotado, que habría mucho más para hablar. ¿Cuál es el gran debe a 30 años de un reconocimiento de la OMS como enfermedad y específicamente aquí en nuestro país, más allá de lo que es los aspectos vinculados a la salud ocupacional? El gran debe, vamos a hablar de dos grandes debes, creo. Son muchísimos, pero vamos a sintetizarlos en dos. El primero, el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano que cambiaría absolutamente la calidad de vida de una persona, el pronóstico de la enfermedad, también su desempeño en la vida laboral y en su vida social, su posibilidad de ser feliz, de llevar la enfermedad de una manera más digna.
para la persona y para sus vínculos significativos, para su familia, para todo su entorno. El diagnóstico temprano que necesita el compromiso de la comunidad médica, que necesita que el primer nivel de atención, hablamos de médicos de familia, médicos comunitarios, médicos generales, tengan la formación como para darse cuenta cuando llega una persona con un cuadro como el de la fibromialgia, que parece tan complejo, lo es, pero después de haber descartado una cantidad de cosas, es muy claro que tengan por lo menos la información y la formación como para pensar que es una posible fibromialgia y derivarla directamente al especialista, un reumatólogo, reumatóloga o un internista. Perfecto. Eso es lo primero. Bien. A nivel, digamos que a nivel de salud y a nivel del Estado, a nivel general, hablemos de la reglamentación de nuestra ley 19.728, que se aprobó en diciembre de 2018, que es una ley enunciativa, es una ley que debe aplicarse. Sabemos que aunque las leyes no estén reglamentadas, se deben aplicar igual, pero sin reglamentación es letra muerta, porque es enunciativa, dice una cantidad de cosas muy interesantes, pero que los organismos del Estado... en la práctica, claro, no hay una exigencia después en la práctica. No tienen cómo, más bien. O sea, implica recursos. Cada vez que no se aplica la ley, implica que tenemos que consultar con un abogado, ver, hacer un recurso contra el empleador, contra BPS, contra un prestador de salud. Sí, que ya de alguna manera se vuelve más desgastante en una situación ya complicada para la paciente. Decimos la paciente por lo que es la frecuencia en la cantidad de casos, ¿verdad? Sí. Y para ir ya redondeando, repasame las actividades que tienen en lo que resta del mes, porque son una manera de darle difusión a esta situación. Sí, les vamos a mandar igual para que tengan los flyers, pero sí, ahora ya hicimos varias en el mes, pero tenemos... nos recibió la vicepresidenta de la República el 12 de mayo, que fue el Día Internacional de la Fibro. Tuvimos 2 conversatorios. Ahora lo que nos queda es el viernes próximo, viernes 21, la Fundación Procasmo y así Uruguay organizamos otro conversatorio en el que vamos a enfocarnos en el diagnóstico temprano, la necesidad de policlínicas, de equipos interdisciplinarios que traten nuestra patología y la navegabilidad dentro del sistema de salud para el paciente y la paciente. Sí. ¿Y la otra? ¿Perdón? Y la otra, hay otra más después, ¿no? Sí, tenemos 2 más, las últimas. 24 de mayo, una actividad sobre medicina canábica, que es el tratamiento que al día de hoy más efectivo es para el tratamiento de la fibromialgia. Y el 31 cerramos el mes con una actividad organizada por la Comuna Canaria, en la que vamos a convocar a todas las comunas del país, a todas las juntas departamentales, y justamente es una actividad que combina lo académico y también los testimonios de pacientes, en las que vamos a poder hacer un trabajo de sensibilización sobre la enfermedad. Y bastante ampliamente que compromete de alguna manera a todas las intendencias del país. Claudia, muchas gracias por este rato de conversación contigo y bueno, ojalá se pueda seguir avanzando fundamentalmente en esos requerimientos, ¿no? De lo que tiene que ver con el diagnóstico temprano, el manejo de esta enfermedad y también el reconocimiento a través de las leyes correspondientes de una enfermedad que obviamente es muy invalidante y capacitante y que lleva a situaciones muy complejas de las mujeres fundamentalmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y recordamos a las personas que no vivan esto solas, que se contacten, nos encuentran en las redes, quizás ustedes las puedan difundir, nos encuentran en las redes sociales. Fundamental no transitar por este camino que es tan desesperanzador en soledad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, siguen ustedes allí. Me encantó el término conversatorios, ¿no? Los conversatorios que van a generar como vacunatorio, los conversatorios sobre fibromialgia. Hay muchas mujeres muy desesperadas con este tema, ¿no? En algún momento de la vida además te pasa por un cambio hormonal, que también te pueden venir una situación de dolores en las articulaciones y en los huesos. La verdad que es bastante angustioso para quien lo padece.